Ya estoy trabajando a 36 años con almendras y 25 años más o menos pude trabajar puro con las almendras palmeras, solamente estos. Compré grandes cantidades, toneladas de los campesinos aquí. Compré almendras cascadas a manos de gente viejos. Impresionante, la verdad es que tampoco han mandado mucho más dinero que normal, lo cascaban con martillo y tal. Y compré muchos directamente de los campesinos, de la cooperativa, de esa gente que lo cascaban a mano. Y así, eso fue muy, muy romántico. Y la verdad es que, claro, cada uno pensaba que eso sigue. Lo que pasa es, vino el cambio climático, poco a poco. Y luego, más o menos, en mi recuerdo, estaban 15 años como mínimo, cuando siempre llovía menos, hasta algunos años no llovía nada. Y los almendreros empezaban a secarse. En El Paso, el primero, luego en Tijarafe, luego aquí también en Punta Gorda. Bueno, el cambio climático es un hecho evidente. Todos notamos que hay veranos con unas olas de calor mucho más largas que antes. Hay veces que nos metemos en el mes de noviembre y sigue haciendo calor. Vemos que se está desplazando quizá la época de máximo riesgo de incendios forestales y nos está llegando casi hasta final de año. Entonces eso nos supone un problema de cara al operativo que tenemos específico para la lucha contra incendios y también para la campaña de prevención, que es la que debe ir antes de toda campaña de incendios. Pues al prolongarse la campaña anterior de incendios nos acorta los tiempos que tenemos para hacer silvicultura preventiva. El cambio climático está alterando la forma en la que nos enfrentamos a los incendios desde hace ya un tiempo y principalmente yo creo que afecta en cuestión hídrica, es decir, hay menos precipitación en muchas zonas donde antes había un nivel mayor de precipitación, la vegetación tiene menos carga de humedad y está más disponible para arder. Entonces nos estamos enfrentando a incendios que evolucionan muy virulentamente o con una progresión muy rápida porque la vegetación está extremadamente disponible para arder. Y de hecho los pisos bioclimáticos están cambiando. Hay zonas dentro de las islas en las que antes apenas afectaban los incendios porque tenían una cierta protección de la humedad de la vegetación, como el Monte Verde, y nos estamos enfrentando a casos ya, como el año pasado en febrero en La Palma, que tuvimos un incendio en el que a las 9 de la noche en febrero el Monte Verde ardía. Cuando normalmente siempre esas zonas son zonas de freno donde el fuego pues, no consigue evolucionar rápido porque la vegetación tiene mucha humedad y primero el calor tiene que evaporar esa humedad para poder hacer la combustión completa de la vegetación. Y esto extrapolado a nivel global, pues estamos viendo incendios muy virulentos en zonas de Centro Europa, la Selva Negra en Alemania, donde antes los incendios no eran una gran preocupación. Sin embargo, ahora ya se están dando grandes incendios forestales. Cuanto más las zonas donde ya teníamos una cierta problemática desde hace muchos años, un histórico de incendios como el archipiélago, aquí se está viendo que el efecto del cambio climático es mucho mayor porque hay menos disponibilidad hídrica, menos precipitación, con lo cual la vegetación tiene más disponibilidad para arder en las épocas de peligro alto, ¿no? Y también está haciendo que esas épocas de peligro alto aumenten. Antes teníamos una época de peligro alto de incendios forestales marcada entre unos meses y ahora cada vez está anticipándose y prolongándose más allá del final de las antiguas campañas. Entonces tenemos más ventana de alta probabilidad de incendios y de hecho incluso yo diría que en Canarias, en muchas zonas de las islas, estamos en una probabilidad de incendios media durante casi todo el año. No, en el almendrero es más complicada esta cuestión porque esta es una planta que procede de las regiones áridas del Asia Central. Entonces, en periodos de sequía, sobreviven precisamente por esa característica genética de la planta, con lo cual, pues ahora mismo en esta comarca llevamos 10 años de sequía y los almendreros siguen vivos. O lo que suele ocurrir, que hay un incendio, se quema el almendrero, pero es capaz de brotar desde debajo otra vez, incluso en situaciones bastante complicadas. De modo que a lo mejor en otros cultivos es más fácil percibir esa sensación, pero en el caso del almendrero es una planta muy
muy ruda, muy rústica y muy capaz de hacer frente a las inclemencias meteorológicas que se puedan presentar. Y aquí cuando hablamos de inclemencias es precisamente las sequías. Cuando hablas con la gente mayor, la gente lo que te dice es que ya no llueve como antes. Yo creo que la gente sí se ha dado cuenta que nuestro clima está cambiando y que donde antes se sembraban determinadas cosas ya no se pueden sembrar, y en las temporalidades que se cultivaba antes ya no se pueden cultivar. Nos tendremos que adaptar y adaptar a marchas forzadas. Para poder hacer cultivos de templados, o sea, los cultivos que se dan en medianía, hace falta que haya una diferenciación hace falta que haya invierno frío, ¿sabes? O sea, que haya épocas de lluvia en invierno, que en invierno llueva, que haga frío, que haya frío por la noche, que haya calor por el día. Son las condiciones típicas de un cultivo templado, como el almendro, como la viña, como la ciruela, las manzanas, las peras, ¿no? Como todos estos cultivos que son de medianía y que son tradicionales en la zona de medianía, porque son de autoconsumo, porque son de mercado local, porque son de soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, ese tipo de cultivos son muy importantes para la zona de cultivos de medianía de la isla. Todos estos cultivos necesitan frío nocturno, entonces, y frío de invierno, tienen una parada invernal. En tanto en cuanto ha habido años, primero, que no llueve, porque son cultivos secanos primordialmente, y que ha habido temperaturas muy cálidas en invierno, hace que la planta pierdan esa estacionalidad. Y te puedes encontrar un ciruelo que tenga flores, ciruelas pequeñas, ciruelas maduras, todas en el mismo árbol a la vez. Y eso es un síntoma grave de que el cambio climático le está afectando. En tanto al cultivo del almendro, la importancia es cuando no hay un invierno frío, es que la floración no sale toda a la vez. Empiezan a florecer unas variedades que tienen menos requerimientos de frío, otras salen después con mayores requerimientos de frío, y entonces al no solaparse las floraciones, al ser un árbol de polinización cruzada, al no solaparse estas floraciones hace que la polinización sea muy baja y las pulsiones también. Que yo sepa, no hay estudios específicos de la afección del cambio climático al almendro. Lo que sí hay son estudios genéricos de cómo va a afectar el cambio climático a las islas en general. Sequías más prolongadas, aumento de las temperaturas. Está claro que el almendro se va a ver afectado igual que otros frutales templados, porque las horas de frío en invierno van a disminuir, con lo cual la fructificación se va a ver afectada. Si esa floración es muy temprana, corremos riesgos de que no llegue a buen término. Probablemente tengamos que empezar a cultivar los almendreros a cotas más altas, porque las temperaturas van a subir, y de hecho ya se ve que empiezan a brotar antes a cotas más bajas, antes de cuando corresponde, con lo cual va a haber diferencias de comportamiento fenológico de las plantas con respecto a los polinizadores. Probablemente tendremos que ir a variedades más tardías y a irlas cultivando a mayor altitud. Claro, no tenemos tiempo suficiente, no tenemos datos para hacer proyecciones, y el cambio climático ya lo tenemos encima, con lo cual es súper interesante poder tener en el territorio proyectos que estén investigando cómo está cambiando nuestro clima, cómo están cambiando nuestras condiciones.
Lo que probablemente yo creo que nos va a pasar es que los ritmos de los proyectos no van a los ritmos en que están sucediendo estos cambios. La comunidad científica está asustada porque los cambios se están produciendo mucho más rápido de lo que parecía que no vamos a tener. Antes hablábamos siempre de adaptación, un periodo de adaptación. Cada vez parece más claro que los periodos de adaptación van a ser más cortos. Y así, eso fue el proceso, el cambio climático a mí me afectó un montón. Y la verdad es que al principio fue muy triste, pero pensaba que tengo que adaptarme simplemente para poder seguir. Y aquí estoy. Y ahora vino Agroforestales y quiere dar vida al almendrero otra vez y a los cultivos en los medianos. Lo veo muy bien. Lo que pasa es, creo que depende casi más de la lluvia que de la iniciativa.